El teólogo de Lutero, Philipp Melanchthon, estableció un baluarte protestante en la Universidad de Tübingen, en el sur de Alemania, y hasta Hans Küng, en nuestros días, Tübingen ha permanecido como uno de los centros históricos de la lucha entre la Iglesia y los teólogos de vanguardia. Grandes filósofos como Schelling y Hegel pasaron por aquí en la década de 1790, y aquí en 1825 estuvo David Friedrich Strauss, cuando tenía 17 años. Con un selecto grupo de Mozart y ardientes románticos, estaban entrando en el paraíso. Los estudiantes de Pastor Protestante vivían en un seminario llamado Steve, y Strauss y sus amigos estudiaron aquí durante 5 años. Para chicos becarios de orígenes modestos, el seminario era el camino natural para progresar. Inevitablemente, Strauss se graduó como el primero de su clase, y después de una corta temporada en una parroquia y una peregrinación a Berlín para escuchar al maestro Hegel, volvió como profesor ayudante. Solo contaba 25 años cuando comenzó a escribir el libro teológico del siglo, Su vida de Jesús. Hegel había enseñado a Strauss que la mente humana funciona de un modo distinto en los diferentes periodos de la historia. Strauss aplicó esta idea a los evangelios. Si podemos entender cómo funcionaba la mente de los evangelistas, entonces podremos socavar las viejas y aburridas discusiones sobre si los milagros ocurrieron en realidad o no. Strauss llama a este nuevo enfoque su interpretación mítica. He aquí un ejemplo para demostrar lo que quería decir. Nuestros antepasados creían en los ángeles. Hoy apenas oímos hablar de ángeles, sino que estamos más preocupados por los extraterrestres. ¿Por qué ese cambio? La respuesta es: los ángeles encajaban en la vieja visión del mundo y satisfacían las necesidades de la gente. La gente quería saber que Dios no era indiferente ni remoto, sino que eran guiados y protegidos a través de sus siervos y ministros. Hoy tenemos una visión científica del mundo y problemas de índole bastante diferente. Necesitamos creer que no estamos solos en el universo, así que nuestras historias de extraterrestres son expresiones de nuestras necesidades religiosas. No tengo ni idea de si son realmente extraterrestres o ángeles, porque no tenemos pruebas. La cuestión es que hemos llegado a considerar tales ideas como expresiones de la imaginación religiosa configuradas por la preocupación de la época. Ellos tenían sus mitos, nosotros tenemos los nuestros. Strauss aplicó estas ideas a los evangelios, mostrándolos como mitos, productos de la imaginación religiosa de los primeros cristianos. Esto fue lo que ofendió. Strauss pudo imaginárselo porque tenía una idea bastante clara de cómo funcionaba la mente de los escritores de los evangelios. Estaban empapados del Antiguo Testamento, de sus grandes héroes e historias, y creían que Jesucristo, como Mesías prometido, debía haberlo cumplido todo. Ahora la historia del Evangelio comienza a tomar forma. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Y tras haber ayunado durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. En el Antiguo Testamento, el rey David estaba lleno del Espíritu cuando Samuel le ungió. Así que Jesús, el hijo de David, debía estar lleno del Espíritu después de su bautismo, de ser ungido como el Mesías. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y pasó 40 años en el desierto. Así que Jesús, el nuevo Israel, al abandonar el Jordán, pasó 40 días en el desierto. Fue un periodo de prueba para el pueblo de Israel. Así que también debía ser un periodo de prueba para Jesús. Pero donde el pueblo de Israel sucumbe a la tentación, Jesús triunfa. Strauss intenta decir que no hay necesidad de leer el Nuevo Testamento como un registro de acontecimientos sobrenaturales,
Si Jesús realmente era el Mesías prometido, el tan esperado Cristo, para los primeros escritores cristianos, su historia se escribía por sí sola. Debía haber sido un maestro más grande que Moisés, un profeta, un hacedor de milagros, superando incluso a Elías. Así, la historia de la transfiguración de Cristo puede tejerse y se tejió con materiales completamente sacados del Antiguo Testamento. Y después de 6 días, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a una montaña donde se transfiguró ante ellos, y su cara brillaba como el sol, y su vestimenta era tan blanca como la luz. La historia nos recuerda algo que ya hemos oído antes. Entonces Moisés subió a la montaña y la nube cubrió la montaña. La gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y la piel de la cara de Moisés brilló porque había estado hablando con Dios. Con párrafos similares, es posible reunir la historia completa de la Natividad del Antiguo Testamento. El profeta nos predice: pero tú, Belén, de ti saldrá y será él quien gobierne sobre Israel. En el libro de los Números se dice: saldrá una estrella de Jacob y un cetro de Israel. Y el profeta Isaías nos confirma: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. Un niño nacerá entre nosotros, que será el Hijo de Dios. El buey conoce a su dueño, y el asno la cuadra del amo. Y en los Salmos se nos dice: los gentiles verán la luz, y los reyes el resplandor de su nacimiento. Los reyes de Tasí y de las islas traerán presentes, y los reyes de Seba y Saba ofrecerán regalos. Strauss arguye que, dadas sus creencias en las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, era natural que Mateo y Lucas lo usaran como una fuente de información sobre el nacimiento de Jesús. Así fue como creyeron que debía haber sido. Habían desarrollado una narrativa mítica para expresar su fe. Incluso aplicó su interpretación mítica a la resurrección. Sabía que habría problemas. A pesar de eso, siguió siendo cristiano. No dudaba de la existencia histórica de Jesús y pensaba que las primeras creencias cristianas en él fueron en su día expresiones válidas de momentos en la vida espiritual de cada uno de nosotros. No le sirvió de mucho. Cuando el libro se publicó, se armó un gran revuelo. Una vez que apareció publicado el primer volumen, en junio de 1835, Strauss fue despedido. Ningún teólogo de fama pudo defenderle públicamente y ni siquiera pudo visitar a sus amigos por temor a dañar sus reputaciones. Nunca volvió a tener otro empleo fijo. Algunos le consideraron como el anticristo, otros señalaron que Strauss significa avestruz, y en la Biblia las avestruces significan aflicción y rechazo por Dios. En esta caricatura, Strauss ayuda al hombre corriente a derribar la cruz a pesar de los esfuerzos de la Iglesia por levantarla. Arriba el emperador. A través de su ministro Eikor, cuyo nombre significa ardilla, deja caer montones de honores y condecoraciones en las ávidas manos del fiel rebaño de abajo. Poco a poco Strauss se alejó o fue obligado a abandonar el cristianismo. A su muerte en 1874, se descubrió que había dejado instrucciones para que no le hicieran un entierro cristiano. Uno de sus amigos, de sus antiguos amigos de colegio, dijo unas palabras en lugar de ello. Y, por una última ironía, casi perdió su trabajo por haberlo hecho. Deseaba viajar, pero ahora no me voy. Si me quedaré, no lo sé. Es cierto que soy un extranjero en este país, pero ¿dónde está mi patria? No lo sé. Creo que una vez tuve 2 hijos queridos, pero si eso fue un sueño, no lo sé. Dicen que en algún tiempo escribí libros, pero si es verdad o menosprecio, no lo sé. Oigo
que me llaman incrédulo. No sé si soy bastante piadoso. La idea de la muerte nunca me ha causado temor. No sé si llevaré muerto demasiado tiempo. Strauss fue expulsado de la teología académica y de la Iglesia, pero sus ideas no han muerto. Muchas de ellas son ahora comunes. Otras, tales como su parecer sobre la encarnación, son todavía polémicas, pero al menos se dan a conocer ampliamente y son debatidas en vez de ser perseguidas.